buenas noches, Iglesia del Señor. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Los saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia a la cual pastoreamos, Iglesia Misión Cristiana Vida Nueva. Mi esposo, el pastor Luis Luna, mi hijo, Joshua Luna, y quien les habla, pastora Giovanna de Luna. Nuevamente determinamos salir por motivos del discipulado que hoy se está haciendo en forma virtual para hacerles llegar una palabra especial de parte del Señor Jesucristo. Espero verdaderamente que todos los discípulos estén conectándose en este momento, y si hay alguno por ahí que en lugar de estar velando se quedó dormido, pásenles la voz para que podamos disfrutar juntos de un tiempo de compartir una palabra fresca, la palabra de Dios, que es la palabra que nos sostiene, la palabra que nos afirma, la palabra que nos da vida. Yo los saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús, todos los que están entrando. Espero que cada uno de ustedes esté pasando la voz también a sus casas, a los integrantes de sus casas de paz. Me gustaría, para poder empezar esta noche, empezar con la lectura de la palabra de Dios, con lo que es nuestra vida, nuestro fundamento. Yendo al Salmo 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios se mueva no solamente a nivel de nuestra mente, de nuestros pensamientos, sino a través de todo nuestro ser y sobre todo a través de nuestro corazón, para que la palabra que es sembrada pueda dar mucho fruto. Amén. Los saludo a todos los que están entrando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer el Salmo 33 a manera de introducción para poder desarrollar el tema que hoy he querido compartirles y que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Nosotros le enseñamos a la congregación que cada vez que la palabra es leída, es el mismo Dios hablando. El Espíritu del Señor proclamando sus verdades, proclamando sus bondades, sus misericordias. Y con ese mismo respeto reverente debemos de escuchar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 33, voy a leer algunos versículos para poder avanzar y poder compartir este tema que Dios puso en mi corazón para ustedes. Dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. En el versículo 4, y quiero hacer énfasis en este versículo a manera de la introducción que quiero compartirles, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dice, él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ya estamos de nuevo conectados. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que tenemos que ser breves, específicos y concisos, como siempre les digo, para poder testificar. El versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca. El versículo 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman, dice, delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, es decir, lanzó la palabra, habló su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Dice, él formó el corazón de todos ellos, y él atento está a todas sus obras. Qué hermosa palabra. Empieza alabando a Dios, reconociendo sus obras, pero hace énfasis en la palabra de Dios. La palabra de Jehová, la palabra del gran yo soy, la palabra que es recta, que es verdad, la palabra que da vida. Él dijo y fue hecho. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es poderosa e inmutable. Su palabra no cambia. Y el fundamento tanto del firmamento como de los cielos y como de la vida de todo aquel que ha puesto su confianza y esperanza en Cristo es su palabra. Y mientras que estábamos orando en la madrugada, Dios me dio esta palabra. Bueno, me da muchas palabras, pero en realidad me hizo énfasis en esto. Yo sé que estamos siguiendo una serie de temas que el Señor nos está dando para poder sostenernos en este tiempo y sobre todo para avanzar y no quedarnos estáticos. Aleluya. Quisiera llevarte algunos versículos bíblicos que hacen énfasis en la importancia de la palabra de Dios, en lo poderosa que es la palabra de Dios, en lo real, en lo veraz, en lo justa que es la palabra de Dios. En Ezequiel 12, si estás ahí escuchándome, puedes tomar notas. Sé que el buen estudiante toma notas y luego medita. Y como tenemos el mismo espíritu, sé que el Señor te revelará muchas más cosas de acuerdo a tu propia necesidad. En Ezequiel 12:25 dice lo siguiente: porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Le decía esto al profeta Ezequiel. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Yo sé que tú sabes, y lo hemos enseñado y lo hemos estudiado, que la palabra de Dios no está presa ni al tiempo ni al espacio. Y creo que no es casualidad que en este momento estemos hablando lo importante del cumplimiento de su palabra. En este versículo el Señor le promete a su pueblo
que ninguna de sus palabras más se tardará en cumplir. Dichosos aquellos que esperan, que su confianza está puesta en Jehová y esperan en Él. Dichosos aquellos que la han atesorado, que la han valorado y que lo seguirán haciendo, porque esto es de agrado a Dios. Y recuerda algo, si tú eres una persona que está en constante lectura y meditación de la palabra, si eres alguien que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu del Señor, sabes que estas promesas son para aquellos a quien Él llama pueblo. Déjame decirte que las promesas que Él te dio aún hayan tardado un poco en cumplirse, Él esta noche te está diciendo que Él las cumplirá. Si eres una persona que constantemente está buscando a Dios, buscando el consejo de Dios, porque ¿quién puede vivir sin el consejo o la dirección de Dios? Sé que en su palabra Él te habrá prometido muchas cosas. Tal vez no solo hoy día, sino en días pasados, tal vez meses, tal vez el año pasado. Y que delante de tus ojos todavía no ves cumplir su palabra. Déjame decirte que está escrito que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y sé que el Espíritu Santo es el que se está moviendo ahora en tu corazón. Sé que en estos momentos, cuando he estado hablando acerca de su palabra, Él te ha llevado a recordar una promesa. El Señor tiene muchas promesas, pero hay una en especial que marcó tu corazón. Hay una en especial que es la promesa que tú esperas que se cumpla. Hoy he venido a decirte, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra del Señor no se tardará más. Que la palabra del Señor se cumplirá en tu vida y en la mía. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta enseñanza? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra con humildad de corazón y la están creyendo? Dice que aquel que duda no espere recibir nada. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Yo siento al Espíritu Santo que está aquí. Siento la presencia del Espíritu Santo a través de mi voz, como un fuerte eco que golpea el lugar en donde estoy apoyándome y que rodea todo el lugar en el que estoy sentada alrededor. Sé que si tú recibes esta palabra, esto se va a cumplir. Y estoy tan segura de esto que sé que darás testimonio que el día que hoy Dios te hizo recordar que Él cumple sus promesas, Él cumplió la palabra que Él te dio y que tú valoraste en tu corazón. Aleluya. Hay otra porción bíblica en Isaías 55. Tal vez muchos las leemos, pero pocos nos apoderamos de ella. Es que la palabra la tenemos que interiorizar, la tenemos que internalizar, la palabra la tenemos que hacer nuestra. Tenemos que apropiarnos de la palabra. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié, dice. Bendita la palabra de Dios.
en ella está fundamentada nuestra vida y sé que la tuya también. Todos aquellos que están entrando y están escuchando, les pido que se paren firme en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre, porque el hombre es imperfecto y el hombre falla. Pero esto que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. En Hebreos 4:12 dice la palabra, que la palabra es como una espada de dos filos. Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos, varón de guerra, el que va delante de nosotros abriendo camino. El que no solamente va delante, sino que está cuidando también nuestra retaguardia, como lo hizo con su pueblo. Dice que es una espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué precioso versículo! ¡Qué tremendo poder hay cuando en este versículo nos dan a entender lo que es la palabra! Todo aquel que quiera conocer la verdadera intención de su corazón, expóngase ante la palabra. Todo aquel que quiera verdaderamente desnudar sus pensamientos, expóngase ante la palabra. La palabra es nuestro mejor espejo. Qué precioso es Dios. Nos dejó su palabra y nos las dejó como un instrumento de guerra, porque dice que es la espada del Espíritu. Mira también lo que dice en Mateo 4, cuando el mismo Espíritu dice, llevó a Jesús al desierto, Satanás vino y lo tentó. Jesús, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra, diciendo y declarando, escrito está. Con esto pudo vencer a nuestro adversario. Preciosa palabra del Señor. Ahora bien, hay muchos versículos que hablan acerca de la palabra de Dios. Y quiero que esta noche le pongas mucha atención a lo que es el valorar la palabra de Dios. Valorarla, entenderla, honrarla y practicarla. Ahora bien, si tú lees el Salmo 119, tienes más de un mes para deleitarte en escudriñarlos, en escudriñar cada versículo, cada afirmación acerca de la palabra, para que tú puedas estudiar el significado de la palabra, el peso, el valor que tiene la palabra, no solo su significado, sino también así el propósito para el cual Dios la envía en determinado tiempo, para que se cumpla dentro de una temporada. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me habló, hice unos apuntes aquí que quisiera compartir brevemente contigo. Dios me habló de la importancia de la palabra como arma de guerra y de conquista. Mis hijos saben de lo que estoy hablando y sé que Dios está abriendo su entendimiento. Entonces me habló de la importancia de la palabra como arma de guerra para la conquista. Recuerden que en Efesios 6, una de las partes de la armadura es la espada. Está simbolizada por la espada, pero dice que es la palabra. Aleluya. Y el Señor me dijo que para poder entrar, escucha bien, iglesia, de repente tú ya pasaste el Jordán. De repente ya te afirmaste en Gilgal.
te falta enfrentar Jericó. Pero para que lo puedas hacer tienes que armar un cuartel general en donde el Señor te entregará las armas necesarias para derribar Jericó y hacer y tomar posesión de lo que Él te ha prometido. Yo sé que tú me entiendes. Y oro para que todo aquel que me esté escuchando pueda entender lo que el Señor está diciendo en este momento. Curiosamente, para un tiempo de conquista, el Señor tiene que tomar guerreros. El Señor escoge hombres y los toma y los adiestra y los equipa y es capaz de convertirlos en guerreros. Ayer, mientras que meditaba a lo largo de la noche, y esto lo compartí con una de mis hijas con las cuales estamos en contacto, hubo cierto cansancio y cabeceé, habrán sido segundos, y escuché una voz muy clara que me dijo: Josué está en tiempo de conquista. Y automáticamente yo le dije: Señor, entrégale la tierra. Y Él me dijo: aquel que está en conquista, escucha bien, sabe que tiene por delante batallas. No está en descanso. Todo aquel que tiene o que está a punto de conquistar o está entrando en un tiempo de conquista tendrá que enfrentar batallas. Fue algo tan claro y después me desperté y reconocí que era el Señor que estaba hablándome para darme un mensaje especial. El Señor elige a Josué, un guerrero adiestrado para la batalla, un guerrero diestro en el manejo de la espada. Nosotros sabemos que la espada es la palabra de Dios. ¿Escuchas, guerrero? ¿Escuchas, guerrera? ¿Tú quieres conquistar? ¿Tú quieres ir y reclamar lo que te ha sido quitado, lo que hasta ahora no te ha sido entregado? Tienes que hacerte diestras, tienen que ser diestros y diestras en el manejo de la espada. Por eso es que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice: las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La palabra es la espada del Espíritu. Y ninguno que se enrola, dice la palabra, en el ejército de Jehová, tiene cosas con el mundo, sino que se dedica a estar preparado y entrenado para la conquista. Hay muchas cosas que van a pasar con nuestras casas de paz, pero tienes que enfrentar el reto de ser equipado y adiestrado en el manejo de la espada.
porque dice es espíritu y es vida. En Deuteronomio 6, y me gusta darte muchos versículos porque en eso tiene que basarse la enseñanza. En Deuteronomio 6:6, nuestro Dios le recuerda a su pueblo y le dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. El Señor pidiéndole a los padres que les enseñen a sus hijos a valorar, a honrar la palabra, que los equipen, que los preparen para hacerlos diestros en el manejo de la espada. En el Nuevo Testamento vemos también la importancia de la enseñanza de su palabra, sobre todo esa enseñanza que es de padres a hijos. No esperes una generación victoriosa. Cuando hablo de tus generaciones, hablo de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Si es que tú no los equipas y no los preparas para hacerlos diestros y empuñar la espada. Mira el caso de Timoteo, de su madre y de su abuela. Dice la palabra de Dios, trayendo, dice, a la memoria la fe, dice, no fingida que hay en ti. Pablo estaba reconociendo a Timoteo, estaba reconociendo su fe, pero había sido una fe transmitida por la enseñanza de su madre y de su abuela. Dice, por la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, y por el oír la palabra de Dios. Mientras que el Señor me llevaba a estos versículos y todavía yo no podía entender lo que Él quería decirme con claridad, porque yo le decía, Señor, yo sé que tu palabra es vida. Eso es lo que hacemos con la iglesia. Eso es lo que hacemos con todo aquel que llega a la iglesia. Fortalecemos el discipulado y la enseñanza de tu palabra. Les enseñamos a confiar en tu palabra. No entendía muy bien hacia dónde me quería llevar. Pero cuando hoy desperté muy temprano, lo primero que hice fue sentarme y el Señor me dirigió a este versículo. Y esto causó temor en mi corazón. Por eso quería compartirlo, para que tú lo medites. En Amós 8, quiero que vayas rápido a tu Biblia, en Amós 8, el versículo 11 y el versículo 12, dice lo siguiente. Amós, el profeta de Dios, un profeta menor de Dios, que había sido enviado por el Señor para hablar a Jerusalén. ¿Por qué y en qué circunstancias? Porque Jerusalén había creado una mezcla de adoración y de servicio a Dios. Solo habían quedado dos tribus, la de Judá y la de Jerusalén. Y el rey de Jerusalén era Jeroboam. Y habitando en tierras extrañas,
había levantado un sacerdocio fuera de los levitas, es decir, un sacerdocio no legal. Y el sacerdote en ese tiempo, si no me equivoco, llamado Amasías, levantaba adoración, pero una adoración con fuego extraño, una adoración con mezclas de rituales paganos, diciendo que de esta manera adoraba también a Dios. Y tú sabes que el Señor es un Dios celoso. A Él no se le puede engañar. Él es el único que merece adoración. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús al adversario. Al Señor tu Dios adorarás, escucha iglesia, y solo a Él le servirás. Cuando Amós confrontó al rey y al profeta, lo único que hizo Dios fue poner palabras en su boca para advertirle lo que vendría, para dictaminar tal vez juicio sobre Jerusalén. Y dice así, Amós 8, del versículo 11 al versículo 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuando yo leí este versículo, todo mi ser se estremeció, porque durante la madrugada Dios me hacía ver el valor de su palabra. Y al amanecer hoy me daba esta palabra como una advertencia o tal vez una pregunta. Y es la pregunta que yo quiero hacerte a ti hoy. ¿Qué harías tú si ya no hubiese más palabra para ti? ¿Qué pasaría hoy? Y quiero que me entiendas bien, la palabra es una y ya está escrita. Nada se le puede añadir ni se le puede borrar. Es el logos de la palabra. Pero tú sabes que detrás del logos siempre hay un rema que direcciona al pueblo de Dios en los tiempos actuales. ¿Qué pasaría si no hubiera palabra de Dios? Al parecer, esta era una disciplina o un juicio para el pueblo. Tal vez aquellos que me están escuchando y son nuevos me dirían, pero qué disciplina más extraña o qué juicio más extraño, porque ¿desde cuándo el hambre de oír la palabra de Dios puede considerarse un castigo? Para los que la conocemos sabemos que sí. Desde el momento en que esa hambre existe y no puede ser satisfecha. Quiero que me entiendas. Quiero ser lo más didáctica posible. No es solo el tener la palabra, porque la palabra la cargamos hasta en los celulares. Biblias, tal vez tienes Biblias por montón y ahora hay muchas versiones para que tú puedas hacer un estudio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa hambre de la palabra y que esa hambre no pueda ser satisfecha. Algunos piensan que el significado de estas palabras, o sea, de este versículo, es que Dios iba a retirar a sus profetas de Israel, de tal manera que viendo ellos que los profetas no hablaban, entonces ellos se quedarían sin destino, sin norte, sin dirección.
pensaban que era un inminente o la inminencia del castigo divino. Buscarían la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Dios se volvería sordo ante el clamor de ellos, y esto es lo que quiere decir. De manera que se desesperarían buscando la palabra que durante tanto tiempo ellos habían despreciado. El Señor mandaba a sus profetas a hablarles de muchas y de miles maneras. Tal vez podríamos comparar esto con lo de la parábola del sembrador. Traían palabra buena y palabra fresca, pero no dependía de ellos ni de la semilla, porque la semilla, que es la palabra, siempre será buena. Dependía de la tierra en donde caía, y al parecer muchos de ellos habían despreciado esa palabra de dirección que Dios traía a través de sus profetas. Pero observemos también en este versículo, sé que tú lo vas a leer en casa, que en ningún momento dice que Dios iba a retener la palabra, que ya no les iba a hablar más. Tal vez lo que Dios iba a hacer es que perderían, escucha bien iglesia, toda capacidad espiritual para escuchar y leer la palabra de Dios. Ellos, a causa de sus rebeliones, a causa de su incredulidad, a causa de la dureza de su corazón, iban a perder esa capacidad espiritual para poder escuchar, y no solo escuchar, sino entender la palabra de Dios. Tanto se habían resistido a la palabra y tanto habían menospreciado a sus profetas, que ahora, aunque la desearan, me estoy refiriendo a Amós 8, no podrían escucharla. Hay otro pasaje bíblico que dice: tendrán oídos, pero no oirán, tendrán ojos, pero no verán, y llegará el momento en que tendrán comezón de oír y no podrán escuchar. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Él me hacía entender esto, se estremecía mi corazón. Porque yo me pregunto cuántos de nosotros verdaderamente valoramos la palabra. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso a las llamadas de atención, de corrección, de cambio, de transformación de la palabra? Y se estremeció mi corazón, porque yo dije: Señor, la palabra va a estar ahí, pero no la vamos a poder entender. Sus oídos estarían, dice, totalmente incapacitados. Es por esto que el Señor le dice a Judá a través del profeta Amós, que puesto que habían despreciado su palabra a través de los profetas, cuando había sido traída esta palabra a ellos, la palabra del Señor les sería retirada a sus oídos. El Señor estaba dictaminando sobre Judá que ahora tendrían hambre, y no hambre de pan, sino que tendrían hambre de esa palabra que es contundente, de esa palabra que es verdad, de esa palabra profética que necesitamos para saber orientarnos en estos tiempos. El profeta, ¿quién era el profeta? El que traía palabra de Dios, aquel que velaba por la seguridad de Dios. Era un centinela, un atalaya, que alertaba como la trompeta cuando se acercaban tiempos peligrosos o difíciles. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, cuando habla del orar en lenguas y de profetizar, porque él dice: yo quisiera que ustedes profetizaran. Dice en el versículo 3 lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora bien,
podemos observar en otros pasajes de la Biblia, como en Isaías 30, el versículo 1, del versículo 3 al 3 dice lo siguiente: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿En quién fundamentas tú tu vida, la vida de tu familia, tu llamado, tu trabajo? ¿En quién estás confiando? Muy claramente dice ahí, ¿de quién pides consejo? ¿A quién le estás creyendo? En Primera de Pedro 2 dice lo siguiente: el apóstol nos dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. El Señor desea que no siempre seamos aquellos pequeños que estemos solamente tomando leche, sino que ya estemos comiendo vianda, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo en lo espiritual. ¿Qué es lo primero que debemos de pedirle a Dios? Que nos dé revelación en su palabra, que nos haga crecer a través de su palabra, que nos haga madurar a través de su palabra. Es bueno pedir revelación a Dios de su palabra. Él siempre está hablando y la profecía más segura es su palabra. Ahora, es bueno no solo en el aspecto cognitivo, es decir, que usted lo lea, lo repase y se quede solo en la mente. Esto determina la comprensión del logos, de la totalidad de la palabra. Pero también es bueno que usted entre en la dimensión del rema de la palabra, ese tesoro oculto que está entre líneas y que es la palabra que está preparada para usted en este tiempo. Esa palabra rema que tiene que ser comprendida con la ayuda del Espíritu Santo. No podremos entenderla ni comprenderla sin la ayuda del Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Señor que envíe sobre nosotros espíritu de revelación y de sabiduría, como pedía Pablo, para luego de recibirla poder aplicarla en nuestra vida, en nuestra realidad, y luego poder compartirla con otro. En Efesios 1 dice lo siguiente: por esta causa, 1:15, estoy leyendo solo la palabra de Dios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esta palabra dada esta noche? Tenemos que ser como niños, creer como niños en las promesas de Dios. Tenemos que ser niños vulnerables a la palabra y permitirle que la palabra cumpla su propósito en nosotros. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es Él quien está hablando. Solo estoy leyendo lo que ya ha sido escrito. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted sabe que desde que Dios nos ideó y nos creó, Él nos preparó para buenas obras. Solo el estudio de la palabra, el cumplimiento de la palabra en tu vida va a permitir que Dios cumpla su propósito y sus planes para ti. Has sido creado, hemos sido creados para buenas obras. Es necesario que esa palabra de Dios se encarne de tal forma en nosotros que nos transforme en palabras vivientes, para que el mundo pueda leer y conocer a Dios a través de nosotros, a través de nuestra predicación, a través de nuestra enseñanza. Nosotros debemos ser reconocidas como la iglesia de la palabra. La iglesia es el pueblo de la palabra y así debemos ser conocidos. Y sobre todo debemos enseñar lo que aprendemos y conocemos. No solamente enseñarlos y proclamar la palabra y las enseñanzas de Dios, sino también ejecutarlas para que con nuestro testimonio y nuestras acciones puedan conocer a Dios. Palabras vivas, palabras vivientes, a donde vayamos, con quien estemos, en el área donde nos encontremos, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, con los familiares inconversos, con los jefes, donde estemos, demostrar que vivimos de acuerdo a la palabra. Hay un pueblo allá afuera que está esperando que nosotros nos convirtamos en ese pueblo, en esa iglesia que da palabra. Hay un pueblo allá afuera que está muriendo de sed. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 37, el último día de la fiesta, vengan a mí y beban todos los que tienen sed. Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Debemos pedirle al Señor que Él nos convierta en palabras vivas. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que no nos conformemos solo con leer la palabra superficialmente, porque hay muchos tesoros escondidos. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida. Y es la verdad. La palabra es nuestra vida. Pidámosle a Dios, si queremos conquistar, no lo vas a hacer por tu carisma, no lo vas a hacer por el buen hablar, no lo vas a hacer porque seas un profesional, no lo vas a hacer inclusive porque de repente tengas un local propio o tengas un gran número de personas que asisten sin saber para qué asisten, ni por qué asisten, ni conocen la palabra. Pidámosle a Dios que para poder conquistar nos haga guerreros y nos enseñe a utilizar la palabra, la espada del Espíritu. La indicación fue esa. Solo vas a conquistar cuando entres en batalla
Y para entrar en batalla tienes que ser diestro con la palabra del Espíritu, con la espada, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que nunca nos falte su palabra. Cuando yo leía al profeta Amós y cuando he leído otros versículos, por ejemplo, cuando nació el pequeño Samuel, dice que por esos tiempos escaseaba la palabra. Yo decía, Señor, qué terrible que en esos tiempos pasara eso, qué terrible lo que pasa ahora en muchos lugares donde están prohibidas que se lean las escrituras, las reuniones, las Biblias, pena de cárcel, pena de muerte. ¿Qué es lo que nos sostendría en esos momentos si eso pasara aquí? Solo la palabra que tú depositaste en tu espíritu cuando todavía podías hacerlo. Por eso dice el Señor que debemos de buscar a Dios, debemos de buscar su rostro mientras Él pueda ser hallado. No sabemos lo que puede pasar, no lo sabemos. Pero si eso llegara a pasar, ¿te imaginas? Solo vivirías y te sustentarías del depósito de la palabra hecho a tu espíritu. Peor aún, si aún teniendo la palabra no podamos entenderla ni discernir lo que Dios quiere para nosotros. Pidamos al Señor en el nombre de su Hijo Jesucristo que nunca nos falte su palabra. Esa palabra fresca que tú sientes que te impacta, que tú sientes que no es una palabra dormida, que no es una palabra recalentada, que es una palabra para el ahora, que tú lo puedes sentir en tu espíritu, que es Dios hablándote directamente para poderte preparar para el tiempo o los tiempos que vendrán. Pidámosle a Dios que tengamos esa palabra fresca y que nos exhorte la palabra, que esa palabra nos edifique, que esa palabra nos consuele, que nos enseñe, que nos corrija, que nos redarguya, que nos instruya en justicia. Pidámosle a Dios que Él ponga esa hambre y esa sed por leer su palabra, porque es la única forma en que vamos a poder conocerlo y nuestros hijos a través de nuestro ejemplo y nuestra determinación. Es la única forma de que ellos podrán conocer a Dios a través de ti, de tu determinación de buscar a Dios. Pidámosle a Dios que a través de su palabra podamos conocer a Dios y podamos conocer su voluntad y ser fortalecidos en momentos de prueba y de crisis para sin dudar poder obedecerla y llevarla a cabo. Esto es lo que el Señor me dijo y yo quería compartirlo contigo esta noche. Yo sé que el Señor viene hablando a la iglesia, yo sé que la única forma en que la iglesia se multiplique es a través del estudio de la palabra, a través de la predicación de la palabra. Y yo te quiero retar esta noche a que tú te conviertas en un guerrero diestro en la palabra de Dios, porque entonces serás esa palabra viviente que el mundo que está allá afuera está necesitando justo ahora. De esa manera podrás entrar al territorio que ya Dios tenía para ti y tomarlo como posesión a través del perfecto uso, del perfecto manejo de tu espada. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo en donde Dios nos ha metido en cuarentena. Él nos ha metido en cuarentena para que le busquemos más y ahora sí, para que le busquemos de corazón. Porque dice que todo aquel que le busca de corazón le va a hallar. Y hallarlo es la vida. Para ti, para mí y para nuestras generaciones. Levántate, guerrero, levántate, guerrera, y haz de tu generación futuros guerreros, pues tú no sabes cuándo Dios los mandará a la batalla. Yo los bendigo, hijos,
los bendigo. Les pido que sigamos buscando a Dios. Muy pronto nos veremos, pero que cuando nos veamos seamos soldados fortalecidos en cada palabra, en cada instrucción que Dios nos ha dado por este tiempo. Dios los bendiga. Reciban saludos de mi esposo, de mi hijo. Él estará mañana dando las clases del discipulado y espero encontrarlos ahí también como ahora. Dios los bendiga, hijos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.